Apple sin duda alguna tiene miedo de lo que está pasando en la Unión Europea y su pronto juicio aquí en Estados Unidos, ya que ha anunciado un sinnúmero de cambios a cómo es que funciona el App Store, y en este video te estaré contando todo lo nuevo. Así que comencemos. Hablemos primero del punto más importante para muchas personas, y es que desde que el App Store existe, Apple no ha permitido la llegada de emuladores de juegos, ya que siempre es un poco problemático la parte de si es legal o si es ilegal, pero la empresa ahora ha cambiado las políticas de su tienda de aplicaciones para permitir la llegada de estos emuladores de juegos, específicamente emuladores de juegos retro. Por el momento la compañía no ha hecho ningún punto específico de qué significa retro, así que tendremos que esperar un poco más, pero lo que sí menciona esta nueva política de la tienda de aplicaciones de Apple es que estos desarrolladores van a permitir que se puedan descargar juegos directamente a estos emuladores, además de obviamente permitirle a las personas que puedan colocar sus juegos, sus ROMs, para que puedan tener acceso a estos juegos. Esto entonces abre la posibilidad de que quizás veamos, por ejemplo, el caso de Sony, que permita la llegada de un sistema de emulación de juegos para que ellos puedan, a través de este sistema, poder permitirle a las personas que jueguen juegos un poco viejitos. Quizás también Nintendo, aunque la compañía no es muy fanática en ese sentido de permitir que las personas jueguen juegos un poco viejos directamente en sus teléfonos, pero sin duda alguna lo más importante de todo esto es que estaremos viendo finalmente la llegada de emuladores al iPhone y al iPad. Ahora bien, muchas personas se preguntarán ¿dónde están estos primeros emuladores? Bueno, esto sucedió hace ya unos pocos días, así que toma un poco de tiempo en lo que los diferentes desarrolladores publican sus aplicaciones y son aprobadas por parte de Apple, así que tendremos que esperar un poco más de tiempo para que veamos el primer emulador llegar directamente al App Store, pero no me sorprendería que veamos el súper popular sistema de Delta, un emulador que te permite jugar juegos del primer Nintendo, Game Boy, Nintendo 64 y mucho más, para que este pueda llegar directamente al iPhone. Cabe la pena recalcar que hoy día puedes tener este emulador utilizando el sistema de App Store, el cual aquí te enseño cómo lo puedes tener, pero lo bueno de todo esto es que en algún momento en el futuro cercano ya no tendrás que utilizar estos métodos un poco difíciles, que en el caso hay veces que necesitas una computadora, pues ahora estos emuladores estarán disponibles directamente en el App Store. Cabe la pena mencionar que este cambio de permitir la llegada de emuladores es algo que estaremos viendo a nivel mundial y no es solo en la Unión Europea, como hemos visto ya durante los pasados meses, que todos estos cambios que están sucediendo solamente están disponibles para los países de la Unión Europea, pero en este caso esta parte de los emuladores es algo a nivel mundial. Otro cambio que la compañía ha hecho a sus políticas del App Store parece ser una respuesta directamente a la demanda del gobierno de Estados Unidos a Apple, ya que ahora la empresa estará permitiendo la llegada de super aplicaciones, es decir, aplicaciones que tienen mini aplicaciones dentro de ellas. Esto fue un punto que el gobierno de Estados Unidos acusó a Apple que no permite hacer, y es por eso que lo catalogan como un monopolio. Pues ahora Apple estará permitiendo exactamente eso mismo, de permitir aplicaciones que tengan mini aplicaciones directamente en ellas. Esto fue algo que en un punto fue bastante problemático, porque incluso Facebook o Meta en aquel momento quería lanzar una aplicación de Facebook que pudiera tener juegos directamente en ella, pero en ese momento las políticas del App Store prohibían eso, y eso fue lo que también utilizó el gobierno de Estados Unidos como evidencia de que Apple está prohibiendo la llegada de estas super aplicaciones y de aplicaciones que permiten tener un poco de más servicio aparte de lo que ofrecen ya internamente en ellas. Pero lo que más importante cabe la pena recalcar de este sistema de mini aplicaciones o de aplicaciones que están dentro de una aplicación es que solamente pueden utilizar el lenguaje de programación HTML5, así que no es algo tan profundo en cuestión de lo que van a poder hacer estas aplicaciones, pero sin duda alguna demuestra que Apple poco a poco está cambiando sus directrices y sus políticas para ser un poco más abierto y quizás evitar este problema que está teniendo en Estados Unidos, algo que podrá convertirse en un juicio bastante largo y bastante costoso para esta empresa. Al igual que como vimos con la parte de los emuladores,
este cambio de permitir super aplicaciones o de aplicaciones con mini aplicaciones dentro de ellas es algo que también estará llegando a nivel mundial y no será algo que estaremos viendo solamente en la Unión Europea. El último cambio del cual te quiero contar realmente fue provocado por la multa que recibió Apple de $2.000 millones por prohibirle a aplicaciones de servicios de música, realmente específicamente a Spotify, de no poder comunicarse directamente con sus consumidores y sus clientes para informarles que había otras alternativas para poder pagar y recibir el acceso a esta suscripción de Spotify. Pues ahora la compañía también ha cambiado esta política de permitirle, por lo menos a estos servicios de transmisión de música, poder colocar un enlace para que pueda llevar a los consumidores y a los clientes directamente a un lugar para poder hacer una compra en un sitio externo, algo que realmente es algo que había estado pidiendo Spotify por mucho tiempo. Durante años Apple no le permitía a estas compañías decirle a los clientes que podían pagar fuera del App Store utilizando otro sistema de pago, y es por esa razón que por muchos años Spotify no tenía un sistema para poder suscribirse directamente en la aplicación, porque tendría que pagarle a Apple 30% por cada suscripción. Incluso bajo esta nueva política, los consumidores van a poder enviarle un correo electrónico a Spotify o a cualquier otro de estos servicios de transmisión de música para que estas compañías puedan enviarle directamente un enlace para poder hacer alguna compra o suscribirse a uno de estos servicios. Esto es algo sumamente importante en el caso de Spotify, que también quiere entrar en la parte de audiolibros para que pueda vender estos libros utilizando un sistema que no tenga que ser el de Apple, para no tener que darle a esta compañía 30% por cada compra. Así que esto sin duda alguna es una victoria, especialmente para Spotify, que lleva años quejándose en la Unión Europea, pero desafortunadamente este cambio, a diferencia de los otros dos que mencioné anteriormente, solamente lo estaremos viendo en la Unión Europea. Tanto en la Unión Europea como también en Estados Unidos, Apple ha sido acusada de una práctica llamada antidirección, y lo que significa esto es que la compañía no le permite a, por ejemplo, Spotify, Epic Games y más, decirle a los consumidores que pueden ir a una página web para poder hacer una compra y de esa forma quizás ahorrarse un poco más de dinero. Esto realmente fue el caso de lo que vimos entre Apple y Epic Games, que la compañía estaba pidiendo que los consumidores pudieran tener acceso a poder comprar fuera del juego, para que entonces pudieran ahorrarse un poco de dinero y tener acceso a estos servicios, por ejemplo, suscribirse a Spotify o comprar cualquier cosa dentro del juego de Fortnite. Esto realmente ya estará cambiando dentro de Estados Unidos, por ejemplo en aplicaciones como Netflix y otras más, que sí van a poder colocar un enlace para decirle a los consumidores dónde se pueden suscribir. Durante años realmente, si bajabas la aplicación de Netflix, no te decía dónde te podías suscribir, ni te decía un lugar para poder pagar por este servicio. Tenías que ya tener una cuenta para entonces iniciar sesión dentro de Netflix. Así que esto estará cambiando tanto en Estados Unidos de cierta manera, pero en la Unión Europea sí estaremos viendo un cambio más sustancial, de que las compañías van a poder colocar un enlace para decirle a los consumidores dónde pueden comprar ese servicio. Como pudieron ver con todos estos cambios, Apple está cambiando cómo es que funciona su App Store. Realmente hace unos años jamás imaginé que este día llegaría. Hemos visto cómo parte de la Unión Europea le está metiendo presión a Apple, y ahora con este juicio de Estados Unidos también le están provocando una presión a esta compañía para que cambie. Ya hemos visto la llegada de emuladores de juegos, cómo estaremos viendo enlaces dentro de aplicaciones para poder hacer compras. Así que poco a poco todas estas quejas, todos estos problemas que muchas compañías tenían con Apple están cambiando, y Apple ha tenido que ceder y traer estas funciones. No me sorprendería que en un futuro cercano también veamos la llegada de tiendas alternas a este lado del mundo. Muchas personas se han quejado y se han puesto un poco tristes que esto no lo hemos visto en este lado del mundo, solamente en la Unión Europea, pero yo creo que es cuestión de esperar un poco más y de ver cómo cada vez hay más presión para que Apple cambie, y quizás en un futuro cercano sí estaremos viendo la llegada de tiendas alternas a este lado del mundo. En fin, tanto los gobiernos como los consumidores
poco a poco le siguen metiendo presión a Apple para que cambie y la compañía sí está cambiando, así que nosotros aquí seguiremos bien pendientes para ver qué estará pasando en el futuro cercano y cómo seguirá cambiando este App Store y las políticas de Apple en cómo es que funciona tanto el iPhone como el iPad. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todos estos cambios y nuevas funciones que estarán llegando a tu teléfono a través de estos cambios al App Store. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.